Y al mismo tiempo, la decisión de la candidata Hillary Clinton de rechazar la invitación del presidente Enrique Peña Nieto a México enciende aún más el ambiente político. Mientras algunos legisladores mexicanos creen que esto daña la relación entre el Estado mexicano y la aspirante a la Casa Blanca, otros aseguran que la decisión obedece a una estrategia de campaña de la demócrata. Ante la negativa de la candidata demócrata Hillary Clinton de asistir a México a una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, luego de que el mandatario se reuniera con el candidato republicano Donald Trump, el presidente del Senado justificó el rechazo del aspirante presidencial de Estados Unidos y aseguró que se trata de una estrategia de campaña. Ellos, en pleno uso de su propia estrategia electoral, pues deciden a dónde van, cómo van y en qué momento van. La parte importante es que ha dicho ella que una vez que gane va a venir. Entonces nosotros estamos obligados a cuidar esta relación que ha sido duradera, ha sido por muchos años y cualquiera, insisto, cualquiera de los dos puede ganar y nosotros debemos de trabajar con quien gane para asegurar las mejores condiciones para nuestro país y para nuestros connacionales. Sin embargo, el partido de izquierda PRD llamó a no minimizar la decisión de la candidata demócrata de no venir a México, ya que implicará una crisis entre dos gobiernos nacionales que no serán fácil de superar. No es solamente una candidata, era una aliada de nuestro país, siempre lo había sido, siempre lo había sido desde que fue senadora y después como secretaria de Estado. Hoy esto está dañando una relación que no es con el PRI, es con el gobierno mexicano. Y es un daño y una herida que tardará mucho en resarcirse. En este escenario, la bancada panista solicitó al mandatario federal acudir al Senado a debatir en torno a la política exterior del país y lamentó que el Ejecutivo Federal llevara a México a intervenir en el proceso electoral de Estados Unidos, violentando la política de no intervención que rige la nación, lo cual calificaron como un error lamentable. Al presidente Peña lo que le corresponde es defender los intereses de los mexicanos, la soberanía, defender a los mexicanos estén aquí o en territorio extranjero en Estados Unidos. Confundió cuál era el papel y de manera irresponsable insertó al país en la contienda presidencial. Creo que fue un error lamentable. En este sentido, el coordinador del PRI, partido en el gobierno en la Cámara Alta, Emilio Gamboa, destacó que México está siendo centro de la campaña entre demócratas y republicanos en Estados Unidos y advirtió que quien gane la presidencia del país vecino no puede minimizar la importancia de México como socio comercial. Desde México para NTN 24, Vanessa Alemán. Saludamos en Ciudad de México a Vidal Llerenas Morales, diputado opositor por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, La Morena. Muy buenas noches, diputado. Gracias por estar con nosotros en el informativo. ¿Qué tal? Buenas noches, a tus órdenes. Quisiera comenzar con la entrevista que le hizo Milenio Televisión al presidente Enrique Peña Nieto, donde básicamente le hacen las preguntas que muchos mexicanos querían hacerle al mandatario. Muchos reclamos por la falta de una defensa de la dignidad de los mexicanos. ¿Acaso al presidente le faltó tamaño o ya está más bien de salida? Fue el final de su sexenio con esta visita de Donald Trump. Sin duda el gobierno hace rato que está tomando malas decisiones en muchos temas. Envía iniciativas al Congreso, no las defiende. Hubo un reporte que tenía que ver con derechos humanos de la policía. Primero defienden al jefe de la Policía Federal, luego lo corren. El gobierno ha perdido el cálculo desde hace un buen rato de las cosas. Definitivamente este fue un error grave, y en lugar de reconocerlo, el gobierno sigue hondando en el error. Esto ha generado sin duda un sentimiento de enorme indignación generalizado en la población sobre un presidente ya bastante impopular, pero además una crítica muy severa de toda la opinión pública en México, prácticamente unánime, en donde no solamente se apela al sentimiento, sino a la racionalidad de haber invitado a un personaje como Trump, que a los 10 minutos que dejó el país ya estaba desmintiendo al presidente, que hizo un programa de televisión para burlarse de él, y que sin duda representa un riesgo muy grave para el país. Esto se da además en un momento en donde no es claro el papel de la canciller. Se dice que renunció, en los programas de televisión ha dejado sillas vacías a la hora de programas donde se tenía que defender la decisión. No se sabe quién la tomó. Es decir, hay una crisis en el gobierno, hay una crisis en
el presidente. Y esto pues es muy serio porque prácticamente al final de los últimos años de su administración pues no ha dado resultados, el crecimiento económico es muy bajo, la inseguridad sigue estando en malos términos y ya hay una narrativa de gobierno, es decir, este gobierno ya no tiene una explicación de cuál es su programa y cuál es su objetivo. Hay un tema, diputado, claro en el gobierno y es salir a dar explicaciones, no solo en la columna que fue publicada titulada ¿Para qué me reuní con Donald Trump?, sino que el presidente Peña Nieto esté dando todo tipo de entrevistas a un periodista incluso tan ácido como el que estábamos viendo, el de Milenio Televisión, incisivo, crítico frente a lo que estaba pasando, pero lo sigue dejando mal parado al presidente Enrique Peña Nieto aún tratar de explicar algo que para los mexicanos no tiene explicación. Sí, probablemente hubiera sido mejor reconocer el error. Es decir, actuamos de buena fe y el señor Trump simplemente actuó de manera equivocada. Eso creo que hubiera sido mejor. Yo hace rato que no escucho una entrevista en los términos en que la hizo el señor Marín recientemente en Milenio, y eso demuestra el enojo nacional. Él mismo no se pudo contener de reclamarle al presidente lo que hizo, ¿no? Y esto es ya común en todos los espacios, incluso en los que se pueden considerar pues más controlados o más afines al gobierno. Ahí mismo hay una crisis importante, ¿no? ¿Y cómo lee la negativa de la candidata demócrata Hillary Clinton de no visitar al país cuando se supone que es un tema tan importante a nivel binacional, esta relación México-Estados Unidos en términos de comercio, en términos de migración? ¿Quiso evitar el tema migratorio ante los mexicanos o de plano minimizó la relación México-Estados Unidos? Yo creo que quiso mandar un mensaje al gobierno de Peña, quiso separarse del mismo, es decir, no venir con un presidente que acaba de recibir a un adversario, además de un adversario de la naturaleza de Donald Trump, no es un candidato republicano normal, y no verse junto a Peña. Desde el momento mismo del encuentro Peña-Trump, ella lanzó varios mensajes en redes sociales haciendo ver todo lo que Trump había dicho de los mexicanos y del propio gobierno. Yo creo que es un cálculo en decir, yo no me junto con el presidente Peña. Ella misma envía un mensaje en el que dice, en inglés hay un dicho mexicano que dice, mira con quién andas y sabrá quién eres, ¿no? Como diciendo también, yo no voy a ir con un personaje como Peña. Ella ya había cuestionado el récord del gobierno mexicano en materia de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que lo ve como una oportunidad. Es un presidente muy poco popular y entonces probablemente en el cálculo político está que el voto latino va a ser más fácil de ganar si no viene. En realidad muy pocos candidatos han venido a México en las elecciones. Sí, diputado, pero quisiera hacer énfasis fue el del candidato McCain, que viene a visitar a la Virgen de Guadalupe y al presidente Calderón y tiene una visita privada. Habría que decir una elección en donde el presidente Obama ya la tenía ganada en ese momento, ¿no? Pero en general no había una tradición de candidatos norteamericanos viniendo a México, aun cuando México es el país en donde viven más estadounidenses fuera de su nación. Nada más quisiera puntualizar. El presidente Enrique Peña Nieto dice que lo de menos es el muro, cuando sabemos que el ingreso por envío de remesas a México es el ingreso más fuerte después de turismo y de petróleo. Y además pone el dedo en el tema de comercio binacional. Si Trump gana, ¿México está en una severa crisis? Sin duda, porque obviamente hay una relación, independientemente de lo que uno piense del Tratado de Libre Comercio, pues ahí está y hoy genera una gran cantidad de actividad económica. Es necesario, sin duda, revisarlo para mejorarlo, pero me temo que no es en los términos que Trump quiere. Sin duda, aceptar la mera posibilidad del muro es un absurdo. Es un absurdo porque además no se va a hacer. Para hacer el muro, pues necesitaríamos contratar inmigrantes mexicanos ilegales para que lo hicieran, para empezar, ¿no? Dice el The Economist que los grandes ganadores serían pues las empresas cementeras mexicanas, que son las que están cerca de la frontera. Es un absurdo. Ya existe un muro en una parte, en otra parte hay barreras geográficas pues muy, muy importantes. Hay una también patrullaje fuerte
los Estados Unidos. Hace rato que es muy complicado pasar por la frontera. Esto genera una gran cantidad de muertes, por ejemplo, ¿no? Y pone en riesgo la vida de las personas. Pero aceptar la mera posibilidad del muro ya es un absurdo. Creo que ahí es donde Peña también se equivoca en decir ni siquiera podemos hablar de un muro, no hay condiciones, es absurdo. Y al contrario, tendremos que hablar de cómo podemos hacer una mejor relación. En ese sentido, la candidata Clinton ha sido mucho más inteligente. Pues queremos agradecerle a Vidal Llerenas Morales, es diputado de oposición en México por el partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, por haber estado con nosotros aquí en NTN 24. Muy amable, buenas noches. Muchas gracias.